Hola, esta es la clase de conceptos, en el que vamos a ver tres conceptos muy importantes con los que vamos a trabajar a lo largo del curso, que son fuerza, sistema de referencia inercial y masa. Estos conceptos no es que tengas que memorizarlos o que se vayan a aplicar tal cual en la resolución de problemas, pero es útil que los hablemos un poquito para que quede más claro con qué estamos trabajando. Así que primero vamos a hablar de una fuerza. Como ya dijimos, una fuerza básicamente es lo que nosotros entendemos de nuestra vida cotidiana, por lo que hemos dicho que es una fuerza. Es básicamente empujar algo o jalar algo. No es necesario irnos a una definición que intentemos sea lo más formal posible. Realmente con entender la idea de lo que es aplicar una fuerza sobre un objeto es más que suficiente. Las unidades con las que medimos la fuerza en el sistema internacional de unidades son los newtons. Un newton se define como la fuerza necesaria para acelerar un objeto de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo cuadrado. Las fuerzas, al igual que la aceleración, como vimos en cinemática, son magnitudes vectoriales. Necesitan una magnitud y un sentido. Así que todo lo que hemos visto para vectores hasta el momento, pues va a aplicar para las fuerzas. Ahora, dentro de este mismo concepto de fuerzas, vamos a ver algo que se llama fuerza neta, que justamente es útil debido a que, como ya mencionamos, la fuerza o las fuerzas se pueden trabajar como vectores. Vamos a tomar de ejemplo esta pequeña caja. Como ya dijimos que las fuerzas son vectores, quiere decir que cuando nosotros digamos que se le está aplicando una fuerza a un objeto en general, esto lo podemos representar con un vector o con una flecha. Así que, por ejemplo, digamos que en esta caja yo puedo tener distintas fuerzas, como por ejemplo una hacia abajo, una que lo está empujando hacia la derecha, otra que lo está empujando hacia la izquierda. Ahorita no importa mucho qué está ocasionando estas fuerzas, simplemente queremos ver qué pasa con un objeto sobre el cual se están aplicando muchas fuerzas diferentes. Las ponemos de diferentes longitudes para expresar que son de distinta magnitud. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo. Este bloque tiene estas fuerzas aplicadas sobre él. Como todas estas fuerzas son vectores, quiere decir que las podemos sumar de forma vectorial. Y si recuerdas del curso de introducción de vectores, cuando nosotros sumamos varios vectores, lo que obtenemos es un vector resultante, que es el resultado de hacer la suma de todos los vectores que estamos considerando. Así que digamos que aquí todas estas fuerzas podemos sumarlas vectorialmente y al final obtener un único vector que sea el vector resultante de todos ellos. Pero aquí estamos hablando de fuerzas, así que al sumar todas las fuerzas, lo que obtenemos justamente al sumarlas todas ellas es una sola fuerza resultante que se le llama fuerza neta. Esta fuerza neta es lo mismo que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto. Eso quiere decir que si nosotros pudiéramos, por así decirlo, eliminar todas estas fuerzas en color azul y sustituirla con una única fuerza que está aquí en color rojo, que es la resultante, entonces este objeto tendría exactamente el mismo comportamiento. Sería exactamente lo mismo aplicar todas las fuerzas en color azul que aplicar únicamente una, que es la de color rojo. Esto que acabamos de mencionar se le conoce como el principio de superposición, en el que la suma de las partes es lo mismo que cada una de ellas de forma individual. El vector resultante es equivalente a la suma de las fuerzas. Ahora, este resultado es muy importante y este sí que se va a utilizar a lo largo de todo el curso, por lo que es muy importante que quede bien claro. Porque con esto ya podemos ahora ajustar lo que decía la primera ley de Newton a algo más preciso. La primera ley de Newton ahora nos diría que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante a menos que una fuerza externa neta lo modifique. Esto es algo que está relacionado también con algo que ya habíamos mencionado. Un objeto podría estar sintiendo varias fuerzas. Por ejemplo, regresemos al caso del pequeño bloque que nosotros teníamos en una superficie sin fricción. Teníamos un pequeño bloque, bueno, de madera, que no importa mucho el material. Y aquí lo que decíamos era que nosotros lo empujábamos
y eso le generaba una velocidad. Este objeto se iba a mover con una cierta velocidad. Y como era una superficie sin fricción, pues iba a seguirse moviendo, ¿no? Y dijimos que de la primera ley de Newton, este objeto iba a seguirse moviendo a velocidad constante a menos que algo lo detuviera. Pero eso no quiere decir que no haya ninguna fuerza sobre él, porque podríamos, por ejemplo, de acuerdo a lo que hablamos ahorita sobre la fuerza neta, que hubiera algo empujándolo hacia la derecha, pero que al mismo tiempo hubiera otra cosa empujándolo hacia la izquierda de la misma magnitud. Por lo tanto, estas dos fuerzas se anularían y en este caso la fuerza neta o la fuerza resultante sería cero. Pero eso no quiere decir que no haya ninguna fuerza siendo aplicada sobre él. Simplemente que como la fuerza neta es cero, este se va a seguir moviendo. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente concepto y es el de sistema de referencia inercial. Tal vez este concepto te suene un poco si ya sabes algo de relatividad especial de Einstein, porque justamente esta relatividad especial se aplica a sistemas de referencia inerciales. Así que vamos a ver qué son. Primero que nada, un sistema de referencia es un sistema desde el cual se está observando un evento o un acontecimiento. Por ejemplo, yo puedo estar aquí sentado en mi silla y yo soy un sistema de referencia que está observando, por ejemplo, la explosión de un fuego artificial. Pero una persona que va en su coche a cierta velocidad respecto a mí y que también está viendo el mismo evento es otro sistema de referencia. No lo decimos necesariamente, pero siempre en física estamos analizando todo respecto a un cierto sistema de referencia. Claro que no se aclara, pero es algo que siempre está ahí. Como por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en cinemática, casi siempre el sistema de referencia, que es de donde estábamos observando el movimiento, era el piso, por así decirlo, ¿no? El piso de este problema que se proponía. Y ahora, cuando decimos que el sistema de referencia es inercial, es porque en ese sistema de referencia se aplica la primera ley de Newton. Y tal vez aquí te surja la pregunta, pero ¿cómo puede ser posible o en qué situaciones la primera ley de Newton no se va a aplicar? Y bueno, esto pasa en sistemas de referencia en los cuales los cuerpos tienen comportamientos como si se les estuviera aplicando una fuerza, pero en realidad no se les está aplicando ninguna. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar dos sistemas de referencia. El primero, una persona sobre una carretera y luego una persona sobre un vehículo. Cuando el vehículo comienza a acelerar, y eso tal vez tú lo hayas vivido con tu propia experiencia, tú sientes una especie de jalón hacia atrás, pero realmente no hay nada jalándote, no hay una fuerza tal cual sobre ti que esté haciendo que vayas hacia atrás. Lo que tú sientes es un efecto de la inercia. Entonces, para ti que estás dentro del coche, la primera ley de Newton no está aplicándose, porque tú estás cambiando tu estado de reposo con ese pequeño movimiento hacia atrás por el jalón sin que haya una fuerza aplicándolo. No se está cumpliendo la primera ley de Newton. Pero no se está cumpliendo para ti que estás sobre el vehículo. Para alguien que está sobre la carretera, pues va a ver que tú que estabas inicialmente en reposo comienzas a moverte porque el auto está acelerando y te está empujando a ti. Así que aquí tenemos el ejemplo de dos sistemas de referencia. El primero, que sí es inercial, en el que tú estás sobre la carretera viendo el coche moverse, es un sistema de referencia inercial porque se está cumpliendo la primera ley de Newton. Pero para la persona que está en el coche no se está cumpliendo, por lo tanto ese es un sistema de referencia no inercial. Ahora, solo para aclararlo, prácticamente en todos los cursos que vamos a ir avanzando, siempre se trabaja con sistemas de referencia inerciales, a menos que se aclare lo contrario. Por último, vamos a hablar rápidamente de un concepto que también se utiliza mucho y que a veces darle una definición precisa resulta un poco complicado, y es el de masa. Cuando hablamos de masa, tenemos ya una idea generada una vez más a partir de nuestra experiencia. Sabemos que la masa nos da una idea de qué tan resistente es un objeto, también de qué tan difícil sería moverlo o cargarlo. Pero no necesariamente, por ejemplo, de su tamaño, porque los objetos pueden variar mucho su tamaño teniendo la misma masa, porque lo que puede cambiar es la densidad. Pero lo que sí podemos concluir de la característica de la masa es, primero que nada, que es una característica intrínseca de la materia. Toda materia tiene una masa. Y además lo que también podemos concluir de nuestra experiencia es que mientras más masa tenga un objeto, va a ser más difícil moverlo. Por lo tanto, podemos decir que la masa es una propiedad que nos dice cuál es la resistencia del objeto a moverse
o a ser detenido, básicamente a cambiar su estado de movimiento. Mientras más masa tenga un objeto, va a ser más difícil acelerarlo o frenar. Y bueno, con eso terminamos esta clase de conceptos. Espero que te hayan servido. Recuerda que hasta aquí lo que hemos hablado no necesariamente es que te lo sepas de memoria, tal cual las definiciones, sino que te empieces a hacer una idea de estas cosas con las cuales vamos a estar trabajando. Hasta aquí podemos decir que el concepto más importante que sí tienes que tener bien claro es el de la fuerza resultante y sus consecuencias aplicando la primera ley de Newton. De ahí en fuera lo demás es para que te vayas dando una idea. Está bien que lo vayas repasando poco a poco, pero principalmente estos dos. Te recuerdo que cualquier pregunta déjala aquí en los comentarios o puedes enviarla al grupo de Telegram. Así que nos vemos en el siguiente.